¿Cuál es el raye con los psicólogos? Los consultantes o las personas que dicen como no, pues al final me tocó ir al psicólogo, o sea, fue como un momento de mi vida en el que se reventó todo y colapsé. No espere a que colapse para que vaya a consulta, ¿sí? Hágalo también como una forma, no tiene actividades de autocuidado. Y yo precisamente cometí lo que todos hacen, o pues que muchos consultantes cuando llegan a mi oficina es como, no, pues la verdad es que yo no soportaba más y pues tuve que venir, tuve que pedir ayuda. Eso lo hice yo, o sea, yo también fui una de esas personas. Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Vivimos rayados. Este es El raye. Este es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Para responder esta pregunta me acompaña el día de hoy una persona muy apreciada, una colega joven, pila, que admiro también demasiado por su inteligencia y por su estabilidad. María Gabriela Espinel, bienvenida al Raye. ¿Cuál es el raye con los psicólogos? Uy, bueno, esa pregunta creo que yo también me la hice incluso antes de ser psicóloga, porque yo no llegué como tal a la psicología como primera lección. Entonces creo que es un pensamiento que uno tiene incluso desde chiquito, ¿sí? Y es precisamente porque al psicólogo se le ve como precisamente el que atiende a los que están rayados, ¿sí? Solamente van al psicólogo los que tienen problemas, los que están locos, los que necesitan ayuda, y lamentablemente en nuestra sociedad están pues visto como algo malo pedir ayuda, como un símbolo de debilidad. Y esto digamos, lo que te comentaba de que era algo que yo pensaba anteriormente, es porque de alguna forma cuando uno es pequeño, no sé si a ti te pasó, pero siempre, por ejemplo, el cargo del psicólogo educativo o el psicólogo escolar era el que recibía a los niños problemas, los niños que hablaban en clase todo el tiempo, que se paraban de la silla, que le pegaban a otros. Entonces, era como una imagen que uno tenía de, uy, ese primer acercamiento al psicólogo del colegio, no era muy buena. Y así, digamos, como niña, fue el primer, digamos, pensamiento que tuve sobre el psicólogo, sobre un psicólogo. No era una persona que me diera mucha confianza, si precisamente era el que hablaba con los niños que me molestaban. ¿Cómo fue ese proceso de tener una primera experiencia o percepción frente a la psicología en tu formación primaria, supongo, en tu formación básica primaria, y terminar siendo la psicología tu elección de carrera? La verdad, yo nunca, jamás se me pasó por la cabeza ser psicóloga. Precisamente por lo que te cuento, yo no tenía una muy buena imagen de los psicólogos. No tenía en ese momento, ni siquiera en mi adolescencia, cuando ya estaba pues en décimo y undécimo, como empezando ese proceso de la búsqueda y la orientación vocacional y profesional, no tenía ni idea qué hacía un psicólogo, ni siquiera sabía que había otros campos de la psicología. Yo decía, bueno, un psicólogo es en general el que atiende a las personas que de pronto necesitan algún acompañamiento, que necesitan un diagnóstico, los que tienen problemas, etcétera, etcétera. Entonces eso fue como una etiqueta que yo tenía desde pequeña y que me acompañó incluso en la adolescencia. En el momento en el que yo escogí mi carrera profesional, fue algo completamente diferente. Mi primera opción nunca fue psicología. Mi idea siempre fue, no, yo quiero ser abogada y quiero ser historiadora. Entonces, así fue como yo pues inicié mi pregrado en historia, y por cosas de la vida, precisamente ese año, estando en una universidad pública, que pues es algo común, hubo un paro larguísimo, larguísimo. Entonces yo ahí empecé a cuestionarme como, bueno, ¿yo ahora qué voy a hacer? Yo no quiero estar aquí toda la vida, y aparte que si mi idea era hacer pues 2 carreras, eso también iba a complicarme un poco el tiempo. Claro, porque eran 2 carreras en la misma universidad, me imagino. Exactamente. Y bueno, a pesar de que me estaba yendo muy bien, muy, muy bien, yo dije no. Y también me comparaba mucho como con mis compañeros
y amigos del colegio que ya iban en segundo semestre en ese momento y yo apenas terminando primero, lo cual pues no era tan grave, pero pues uno siempre como que se presiona. Y dije, bueno, vamos a mirar otras opciones. En ese momento y hasta el día de hoy siempre he contado con el apoyo de mi familia, siempre, siempre. Entonces me dijeron, bueno, ¿y por qué no miras otra cosa? Casualmente nunca, o sea, se me pasó por la cabeza como, bueno, busquemos entonces estudiar Derecho en otra universidad, busquemos una universidad privada. No, yo dije, no, reestructuremos el plan porque yo creo que tal vez la vida me está diciendo que por aquí no es. Entonces empecé a ver planes de estudio de los programas de psicología pues que ofrecían algunas universidades aquí en la ciudad. Y ni siquiera pensando en qué iba a hacer o cómo iba a ejercer la profesión, precisamente porque en ese momento no sé, no recordé como todos esos prejuicios que yo tenía de los psicólogos. Yo me enfoqué fue como en las asignaturas. Yo dije, uy, ¿cómo así? Qué chévere. Ven fisiología de el sistema nervioso, ven psicopatología, esto se escucha como interesante. Uy, ¿qué es esto de los procesos básicos? Esto se ve como chévere. Y yo dije, bueno, pues yo lo que quiero es estudiar algo que me guste, las materias me gustan, no voy a pensar ni siquiera en qué voy a hacer cuando me gradúe, en ese momento no lo hice pensando en mi futuro, sino más en que en ese momento quería hacer algo que me gustara. Y me inscribí, y era como a los 2 días, a partir de ese día que estaba viendo los planes de estudio, digamos que se vencían como el plazo para hacer las inscripciones. Eso fue como diciendo y haciendo. Al día siguiente fui y me inscribí, presenté entrevista y ya entonces así fue como llegué a la psicología. Y pues ya al día de hoy todo lo que hago es ir en torno a la psicología. ¿En algún momento ya en un campo de aplicación has tenido nuevamente dudas o has pensado que tal vez no es la lección adecuada? En este momento yo me desempeño en el campo educativo y de hecho solo llegué al campo educativo cuando estaba haciendo mi segunda práctica, o sea, ya terminando la carrera, que es, digamos, a veces uno ve personas que desde la mitad o incluso iniciando ya más o menos saben cómo enfocarse, como en qué campo de su profesión hacer, digamos, irse. Pero yo la verdad pasé por todos, o sea, a mí en un momento me gustó la psicología organizacional, a mí en un momento me encantaba la clínica, en otro momento yo dije como no, a mí me gusta la investigación, me voy a dedicar a eso. Y fue hasta mi segunda práctica que yo dije, bueno, a mí esto me parece interesante. Aparte que empecé a tomar materias de especialización en necesidades educativas, que también era muy afín a la psicología educativa. Y pues al día de hoy me dedico a eso, incluso también mi maestría la enfoqué hacia la educación. Y a pesar que como todos los campos pues tienen como esos momentos buenos y malos, sí, digamos que no tanto como decepcionarme del campo en el que estoy ejerciendo, sino más bien como me estoy dando cuenta que necesito conocimientos adicionales. Entonces, una idea que últimamente me ha surgido es, bueno, ¿y por qué no de pronto estudiar también psicología clínica? Porque al fin y al cabo uno ve mucho de la clínica en la parte educativa. Y así es como también, de alguna forma, me he permitido como también enriquecer mi labor y de pronto también pensar cómo proyectarme a mediano y a largo plazo. O sea que eres una persona que está en una constante búsqueda y en un constante ejercicio de introspección, inclusive sobre su propio rol profesional. Sí, y me gusta porque, digamos, yo tengo ahí, pues, no sé, yo no me siento bien si pasa un año y no estudio algo, no sé si sea bueno o malo, pero entonces constantemente estoy metida haciendo cursos, actualizándome, haciendo diplomados, de cosas que yo sé que me pueden servir y que le puedo aportar a mis consultantes, que pues en este caso son estudiantes, adolescentes y adultos.
y pensar en expandir eso de pronto a más personas o en otra área como por ejemplo la clínica me parecería genial. Entonces creo que entre más estudio, más ganas y más ideas me surgen y también más preguntas llegan. Además, porque el estudio del ser humano exige realmente poder ir realizando ese ejercicio de cuestionamiento y también de el intentar comprender las nuevas formas de relacionamiento de los seres humanos, ¿no? María Gabriela, ¿en algún momento has sido paciente? Sí, claro que sí. De hecho, pues desde hace unos años para acá he sido paciente y eso también, pues aún incluso cuando uno está terminando el pregrado, siempre pues te dicen como es importante que tengas la experiencia de ser un consultante. Ve a terapia. Exacto, de ir a terapia. Aparte porque a uno lo sueltan allá, pues en la clínica, en el consultorio, donde sea que uno esté haciendo la práctica, y es importante también saber cómo uno, digamos, la posición de la persona que está frente a uno, ¿sí? Sí. Y pues curiosamente, en el momento en el que yo empecé a ir a psicoterapia fue empezando también ese momento de mis prácticas, que también pues de alguna forma me sirvió mucho. Sentí que tuve más herramientas y pues de alguna manera, porque uno sale como con muchas cosas, digamos, en la cabeza, eh, muy afectado de pronto por algunas cosas que enfrenta o que ve por primera vez como estudiante todavía. Entonces ya eso se convierte como en parte de uno y pues también porque era necesario para mí en ese momento y posteriormente al día de hoy para poder tratarme. ¿Cómo podrías evaluar tu experiencia estando como del otro lado, estando en la posición de paciente? ¿Qué ha sido como lo más fácil, lo más difícil? ¿Cómo has vivido ese proceso? Yo creo que también uno pasa como por lo que pasan los consultantes o las personas que dicen como no, pues al final me tocó ir al psicólogo, o sea, fue como un momento de mi vida en el que como que se reventó todo y colapsé. Y pues realmente eso es lo que uno le dice a los demás, como no espere a que colapse para que vaya a consulta, ¿sí? Hágalo también como una forma, como, no sé, cuando uno tiene actividades de autocuidado, ¿sí? No es que entonces tenga que ir al psicólogo todas las semanas, pero sí es como un momento para usted en el que tiene que ir. Y yo precisamente pues cometí lo que todos hacen, o pues que muchos consultantes cuando llegan a mi oficina es como, no, pues la verdad es que yo no soportaba más y pues tuve que venir, tuve que pedir ayuda. Eso lo hice yo, o sea, yo también fui una de esas personas que llegan a mí. Y llegar así, pues también me permitió darme cuenta que, bueno, lo primero que no todos los psicólogos van a ser como afines o pues uno no va a ser afín también a su forma de trabajar. Yo pienso que así le puede pasar a uno con el odontólogo, con el médico, pero con el psicólogo es como un poco más importante esa relación, ¿sí? Como esa confianza, como ese rapport que nosotros llamamos, porque si no, entonces ahí como que no va a ser lo mismo y se va a convertir en una situación en la que, bueno, pues me toca ir porque pues lo estoy pagando, porque me dijeron que lo necesitaba. Y también buscar un psicólogo adecuado es una responsabilidad pues, de cada uno como consultante, como paciente, porque pues también uno desde el lado de como psicólogo, como terapeuta, pues uno trata también como de poder digamos, no a todos los consultantes o los pacientes pues los va a tratar o los va a abordar de la misma manera, pero pues la persona que está frente a nosotros tiene un dolor subjetivo que puede ser que sea más intenso que el consultante que vimos hace una hora.
y pues es también como cada uno se posicione. Entonces, claramente yo di pues con psicólogos que fueron muy buenos. De pronto hubo una que hubo que como que en una sesión, como quinta sesión, yo dije, esto como que me hizo ruido, no sé por qué, mejor dejo esto acá, busco otra persona. Y pues aparte de pronto saliéndome un poco del tema, también pues digamos, el manejo que yo debo hacer de mi seguimiento psicológico, pues también he tenido que tratar con psiquiatras. Entonces, pues también es una dinámica muy diferente. Entonces, pues sí, yo creo que esa ha sido como hasta el momento mi experiencia desde el otro lado, desde el asiento que está frente al psicólogo. Hay algo que me llama la atención y me hace pensar justamente en una serie de mitos que hemos identificado en las últimas publicaciones, además, que seguramente has tenido la oportunidad de leer, muy juiciosita, y es: ¿los psicólogos también somos vulnerables a los problemas emocionales, problemas de salud mental? Sí, total, yo lo digo como experiencia propia. Y de alguna forma es algo que también con lo que yo creo que lidiamos mucho, y es esa idea que hay sobre, bueno, pero es que usted es psicólogo, usted debería saber cómo tratar su problema, usted debería saber cómo tratar su trastorno depresivo. Ay, pero usted, ¿por qué siente ansiedad si usted normalmente a diario recibe consultantes que tienen problemas de ansiedad? Pero no es así, porque es necesario la mirada del otro para poder también cuestionarnos sobre nuestras dinámicas mentales y emocionales, y eso no lo podemos hacer solamente con introspección o solamente con ejercicios de relajación progresiva, no, o sea, necesitamos de un otro, porque no, la psicología, pues pienso yo, no es autoayuda, necesitamos de la presencia del otro y no solamente nosotros solos. Claramente, pues sí, mucho trabajo que hay desde la puerta del consultorio, de la oficina hacia afuera, es la responsabilidad del consultante, pero sí necesitamos como esa guía, como esa orientación de el psicoterapeuta, y nosotros como psicólogos también tenemos y necesitamos de esa orientación, y porque también tenemos que ser responsables con nuestros consultantes, con las personas que ponen de alguna forma, nos botan el dolor que están sintiendo y dice, ayúdeme, ¿qué hacer con esto? Porque estoy desesperada. Entonces, pues sentarnos a llorar con el paciente no es una opción. Así a veces cuando salgan de la puerta, lo confieso, a veces uno tiene los ojitos aguados y hay que respirar, hay que tomar aire, porque no es mentira que hay casos, hay situaciones que llegan que son muy fuertes, pero sí, pues eso, somos humanos también, no somos pues hay dioses del Olimpo que sabemos cómo resolverlo todo, porque también es como, ay, mire, usted que es psicólogo, ayúdeme a resolver esto, no, pues no puedo. Entonces, pienso que sí, es necesario, importante también que nosotros como psicólogos nos cuidemos y seamos conscientes de que necesitamos de un colega que nos ayude. A veces quisiéramos poder ser inflexible frente al dolor del otro, pero ahí está algo guardadito en nuestro inconsciente que se moviliza cuando nos encontramos con ciertas situaciones que pueden ser impactantes, tal vez no racionalmente, pero sí en lo más profundo de nuestra psiquis. Este es El Raye. El Raye Podcast. ¿Con qué otro imaginario, digamos, otro mito te has encontrado ya en el ejercicio de la psicología que haya sido como diciente, como impactante para ti? Este mito, este imaginario va muy de la mano en lugares donde, digamos, el psicólogo tiene que trabajar de forma interdisciplinaria con otros campos, ¿sí? No campos de la psicología, sino con otros profesionales. Y pues en mi caso, que yo trabajo en una institución de educación superior, en una universidad, pues yo tengo que trabajar con docentes, con administrativos,
de diferentes profesiones, ¿sí? Ingenieros, científicos, personas que se dedican a la parte de las ciencias humanas, de las ciencias de la salud. Y es difícil a veces que estas personas comprendan cuál es o hasta dónde llega el rol de un psicólogo, qué podemos hacer, y sobre todo reduciéndolo un poco más, el psicólogo educativo, ¿sí? Precisamente porque se cree que un psicólogo educativo, un psicólogo organizacional puede hacer clínica, ¿sí? Claramente pues nosotros nos formamos con bases en clínica, pero no es ético que una persona que pues no sea psicólogo clínico entre a hacer clínica, y más en el ámbito educativo, que no, pues no está permitido, pues en la reglamentación no corresponde a que entonces un psicólogo educativo haga psicoterapia. Haga clínica. Exactamente. Entonces es difícil hacer entender hasta dónde llegan también las facultades como de un psicólogo educativo en este caso. Como mire, pues yo puedo tratar esto, puedo hacer orientación, psicoeducación, ¿sí? Counseling, pero entrar a hacer psicoterapia no. Podemos remitir. Entonces ahí empiezan como esos choques, como, ay, pero es que usted no se quiere hacer cargo de eso, pero es que usted se quiere curso rápido de lavado de manos, o sea, es difícil. Y pues imagínate, yo ya llevo 4, casi 5 años en esta institución, y hasta el día de hoy todavía es difícil entrar a hacer como psicoeducación de nuestra profesión, y lo hemos hecho muchas veces con mis compañeros de equipo, y es una lucha pues que nosotros al final como bueno, pues no nos hagamos mala vida por esto. Igual lo importante es que los consultantes, estudiantes se sientan bien, les sirvan lo que podamos nosotros brindarles, acompañarlos y hacer una adecuada remisión. Pero sí, siempre como que ese choquecito a veces con docentes, a veces como con administrativos puede ser un poquito como agotador, pero bueno, hace parte, son gajes del oficio. Claro, sobre todo en las instituciones en donde de pronto hay algunos procedimientos cerrados, estandarizados, que no te dan como tanta libertad de poder decidir qué le recomiendas a un consultante o hasta dónde puedes ir con una persona que busque tu apoyo, tu asesoría, ¿no? Y yo creo que es importante pues pensarlo también de las personas que escuchan el Raye, que a veces un psicólogo puede tener la capacidad, la inteligencia, la disponibilidad de hacer de todo dentro de una institución, llámese empresa, llámese institución educativa, llámese inclusive institución del Estado, pero el campo de acción como tal no nos lo permite, y allí es donde hay que pensar que hay otras alternativas que tal vez ni siquiera estén dentro de los servicios gratuitos hacia los cuales tenemos acceso. ¿Sabes también que estaba pensando? Que incluso, por ejemplo, siendo, digamos, yo teniendo un consultorio y siendo psicóloga clínica, también tengo que ser, digamos, sincera con el consultante, y pues si yo siento que eso sobrepasa también como de pronto mi capacidad del conocimiento, incluso mi capacidad emocional, porque lo que tú decías, puede ser que algo ahí se haya movilizado a nivel inconsciente, que yo diga, no, de pronto éticamente, emocionalmente en este momento de mi vida no puedo dar lo mejor de mí. Es mi responsabilidad ética como psicóloga también remitirlo, ¿sí? Sí, independientemente de que de pronto yo tenga el espacio para hacer la clínica, entonces pues ahí también, digamos, sería válido hacer eso. Hay tipos de casos particularmente que requieren de pronto como mucho más profundidad técnica y donde tal vez no se cuenten ni con la disponibilidad ni con el conocimiento suficiente para poderlo abordar, pero también casos en donde emocionalmente no siempre vamos a estar del todo disponibles. Hay otra cosa importante aquí que tú mencionaste hace un rato, y es cuando de repente es necesario
remitir a un psiquiatra. Hay que pensar pues que el campo de acción como tal viene vinculado a una legislación dentro de cada uno de los países y que los psicólogos tenemos ciertos límites, ¿no? Cuando el paciente tal vez llega a nosotros en una situación en donde cumple algunos criterios diagnósticos que están relacionados con la necesidad de remitir a otro campo de acción como la psiquiatría, tenemos la obligación de darlo a conocer. ¿Te has encontrado de pronto con casos en donde sea necesario remitir y las personas sean reacias o tal vez no quieran definitivamente escuchar? Sí, y sabes que pues no es algo diario, pero sí es común, por ejemplo, que lleguen mis consultantes y pues en el caso que yo pues digamos, identifico que es necesario que tengan un acompañamiento desde psicoterapia y no solo desde un tipo de orientación o counseling, que pues en últimas es lo que yo realizo. Incluso yo les comento, es muy posible, y digamos los preparo, es muy posible que el psicólogo clínico al que te voy a remitir te haga también una remisión a psiquiatría, ¿sí? Digamos que haciendo un balance, pensaría que son más los que están de acuerdo y los que, digamos, aceptan, dicen que pues no hay ningún problema, pero sí quienes me han dicho de entrada que no quieren ir a psiquiatría, que aceptan la remisión a psicología, al psicólogo clínico, pero no a psiquiatría, son muy, o sea, se paran en la raya y dicen, no, yo no quiero medicamentos. Uno les explica un poco también, como, bueno, ¿por qué pensaría que posiblemente el psicólogo clínico te diga que haya que hacer un acompañamiento también con medicamentos como un tratamiento alterno? No significa que entonces solo se vaya a apoyar en eso, sino también al lado de la psicoterapia como un complemento necesario. Y aún así dicen, no, yo confío en solo el trabajo del psicólogo, yo solo quiero psicólogo, no quiero medicamentos. Y muchas veces es precisamente por ese miedo a los efectos secundarios, por lo que tal vez han presenciado pues, no sé, familiares, amigos, de lo que puede generar un efecto secundario, o que ellos mismos, años atrás, comentan que fueron remitidos a psiquiatría y pues lo primero que recibieron fue el fármaco y pues claramente no tuvieron buenas experiencias. Incluso pues como digamos anécdota personal, yo también pues lo que te comentaba anteriormente, yo fui remitida a psiquiatría porque requería un manejo farmacológico, ¿sí? Porque pues, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada y eso necesita de forma complementaria un manejo farmacológico y psicoterapia. Entonces es también la manera como que uno de pronto se permita o tenga la apertura de confiar en el profesional, y yo siempre les digo, sean muy sinceros e informen cualquier cosa que, digamos, tengan como un efecto secundario, como no, la verdad es que no puedo dormir, me siento súper mal, no he podido comer bien, porque eso también permite que haya como un feedback hacia el psiquiatra en este caso, y pueda haber de pronto una reestructuración en el fármaco que se recetó, de pronto no es no son estos miligramos, sino que hay que de pronto disminuirlo o cambiar de pronto de fármaco. Y hay gente que de pronto no tiene como ese, no sé, como que no se empodera de pronto en ser también muy comunicativos y que sepan que tienen ese derecho de decir, mire, no, a mí esto no me va a funcionar, en lugar de dejarlo de forma voluntaria sin volver a un seguimiento, porque eso también pues es algo perjudicial. Claro, me hiciste acordar hace poco de un
digamos, un papá, no era un paciente como tal, sino un papá que accedió a la entrevista inicial para el tratamiento de su hijo y me comentaba pues que cada vez que ve al psiquiatra le aumentan las dosis, pero particularmente es porque no se ha tomado ninguna. Entonces, pues claramente al ir al psiquiatra y pues ese psiquiatra nota que la persona como que no evoluciona, que está intranquila, que está acelerada, que se afecta emocionalmente con facilidad o al hablar de su situación, pues hace también los ajustes que ve porque siente que no le está funcionando la medicación, pero en este caso particularmente es porque no se la está tomando y por ende tampoco no hay ningún cambio significativo. Por ejemplo, ahí también sería importante indagar, bueno, ¿por qué no hay adherencia al tratamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Que de pronto el paciente no quiere tomar el medicamento, o es que de pronto, no sé, tal vez lo olvida, o qué pensamiento hay detrás, o qué prejuicios hay detrás también del medicamento, o de, como tal, el fármaco, la farmacología en general. Claro, en este caso, y creo que a muchas personas, sobre todo, digamos, en esta etapa de adultez intermedia, el tema del fármaco los hace pensar en el desarrollo de una adicción, ¿no? Venimos pues de una cultura muy impactante en el tema de los consumos, del alcohol, de las drogas recreativas, y muchas personas vinculan el tratamiento farmacológico con el desarrollo de una adicción. No sé si en este caso podamos hablar de tu experiencia llevando también un proceso farmacológico. ¿Cómo lo ves? Pues realmente yo pienso que, digamos en mi caso, di con un buen psiquiatra que yo pienso que también están llamadas un poco como a psicoeducar al paciente, ¿sí? Y también a hacer que de pronto esa transición hacia el fármaco sea más humanizado, en el sentido de entender que, bueno, a ti te puede pasar esto, te puedes sentir de esta manera. Es importante también como establecer ese rapport y esa confianza como de si no te sientes bien, entonces en el seguimiento que tengamos me comentas, pero siempre como tener también como ese, ese profesional, ese psiquiatra se vuelva como el confidente que nos permita de pronto sentirnos tranquilos, de preguntarle sobre todo esas dudas y esos miedos que tenemos frente al fármaco, porque en últimas el problema también es que de todo se encuentra en internet, ¿sí? Y esa información a veces nos puede asustar mucho, incluso también a veces en redes. Las experiencias aisladas de otras personas pueden jugar en contra de una persona que, no, pues es que yo vi en TikTok un video de un muchacho que tenía el mismo diagnóstico que yo, estaba tomando lo mismo que yo, pero eso hizo un TikTok diciendo que le había pasado esto y que, mejor dicho, ese fármaco es lo peor. Oh, por Dios, qué peligro. Sí, pero entonces estamos también olvidando un poco que los organismos, sí, nuestra fisiología es muy diferente y que de pronto también los desencadenantes que nos hacen a veces entrar, como tener esos episodios o esas crisis, pues también son muy diferentes. Entonces, antes como de tomar una decisión precipitada, siempre es importante apoyarnos en el profesional, ya sea psiquiatra o psicólogo. Y yo pienso que también si el psicólogo, el psiquiatra no nos tiene de una vez la respuesta, lo digo por experiencia, uno se informa, uno lee, uno estudia, uno hace consulta con otros colegas, pero la misión siempre es, digamos, darle y brindarle ese bienestar y esa tranquilidad al consultante. Entonces, dar con una persona que nos permita también sentirnos tranquilos de preguntarle y de que podamos como de pronto desmontar un poco esos mitos que tenemos sobre que puede o no generar una adicción, aparte porque no es como que me empecé a tomar el medicamento como cuando me dio gastritis y ya me pasó. En el caso pues de estos fármacos
son tratamientos que pueden durar meses o años y solo el psiquiatra, en compañía también del psicólogo, quien evalúa también cómo va el progreso de la terapia psicológica, son quienes pueden determinar como, bueno, ya podemos bajar la cantidad de fármaco o ya entonces podemos suspenderlo, pero uno mismo no lo puede ni lo debe hacer. Gaby, y aquí hablándote en confianza, Gaby, el ser psicóloga y el tener al mismo tiempo una condición de ansiedad generalizada ha impedido que tú logres algo. La verdad, no. Pero siempre está ese pensamiento como saboteando, ¿no? Como haciéndome zancadilla. Y muchas veces pues me he como encontrado con situaciones desafiantes que me han generado pues dolores muy grandes y fueron situaciones que precisamente ocurrieron o sea, digamos que fueron consecuencia de episodios de ansiedad muy fuertes y que pues tal vez al día de hoy todavía las recuerdo y como que son pullitas así en el corazón, pero que de alguna forma me pude sobreponer y pude como de pronto encontrar alternativas diferentes. Es decir, no me salió el plan A que era como lo que yo realmente quería, por lo que yo me esforcé, por lo que, mejor dicho, tuve que estudiar, viajé, etcétera, pero no fui capaz porque, pues de alguna manera, la situación sobrepasó pues mi capacidad de adaptarme a eso. Y Sí. pues fue como de alguna forma una tusa académica, básicamente. Y de alguna manera, pues yo pude sobreponerme a eso y con el tiempo, unos años después, dije, no, pues yo estoy preparada nuevamente para enfrentarme a un reto de este tipo. Y precisamente estaba en medio de la pandemia y yo dije, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues bueno, no, me voy a retirar nuevamente porque pues sí, pero no me lo voy a prohibir, me lo voy a permitir. Y 2 años después, pues pude celebrarlo, sí, pude terminar mi maestría, que fue como algo que yo quería hacer y que me propuse, pero que lamentablemente la primera vez que inicié, que era pues como un proyecto que tenía, pues precisamente fue por esa misma, digamos, esa misma condición que no lo pude realizar. Y así con todo, sí, con todo. Yo pienso que es algo que me acompaña y que es como digamos, un inquilino que vive conmigo, ¿sí? La ansiedad generalizada. Pero en lugar como de querer hacerle la vida imposible, porque pues busca también ese inquilino hacerme a mí la vida imposible, buscamos es como vivir como en una vecindad tranquila, o sea, como, mire, yo le estoy arrendando a usted una habitación en mi cabeza y en mi corazón, trate de pagarme a tiempo, de ser un buen vecino, yo a usted no lo voy a intentar echar porque pues no lo puedo echar, o sea, es algo que vive conmigo y va a vivir conmigo pues mucho Iba a tiempo. estar allí. Ajá. Sí, entonces pues ese inquilino y yo hemos, con el paso de los años también conociéndonos, hablándonos, hemos aprendido a tener una mejor relación, ¿sí? Entonces así es como de alguna forma he podido hacer todo lo que me he propuesto. Obviamente a veces me toma más tiempo, me toma también mucho más, digamos, también, bueno, sí, tiempo y como la disposición de encontrar la motivación de empezar, pero soy también como ahora más consciente de que no debo juzgarme tan duro, porque también ese vecino busca que uno se culpabilice mucho, que se dé muy duro, entonces sí entiendo que tengo mis tiempos y que pues yo también soy capaz, pero de una forma diferente, me sirve mucho también para sobrepasar eso. Este es El Raye. el Raye Podcast. Ok, bueno. Gaby, ¿qué le pudieras recomendar a las personas del Raye que pueden tener una inquietud por poder ir a psicoterapia o también que pueden tener una... Yo pienso que puede ser muy obvio esto, y creo que lo he escuchado varias veces en los otros episodios del Raye,
pero Ay, pues gracias. por favor, vayan a terapia. Y no quiero que esto suene como esas cosas que uno a veces ve en redes sociales que la gente es como tan violenta y dice, ay, vaya a terapia. No, 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 no. Yo pienso Como si que fuese un problema, ¿no? exacto. Yo busco, y esto pues es como algo también para hacerle más fácil a mis consultantes, el hecho de ir a terapia, más que llamarlo terapia, es como un espacio seguro, ¿sí? Y créanme que uno lo que puede llegar como a elaborar o a construir en un espacio de terapia con un psicólogo es muy diferente a lo que uno construye en una conversación normal con el mejor amigo, la mejor amiga, la mamá o el papá, que claramente son personas que nos quieren mucho, ¿sí? O nuestras parejas o nuestros amigos, compañeros, son personas que nos quieren mucho, que incluso a veces salen como con unos, como, no sé, como que se les ilumina la cabeza y salen con cosas pues interesantes, pero es que es muy diferente escuchar al psicólogo, porque es una mirada diferente, ¿sí? Y lo que les decía, si de pronto en esa primera vez vieron tal vez con un psicólogo, una psicóloga que como que no hubo ese feeling, desen la oportunidad, bueno, regresen la segunda vez, puede ser que ese día también hayan tenido muchos nervios, mucho miedo, ¿sí? Pero si no, pues bueno, intenten con otra persona, si no, no se den por vencidos. Eso es, digamos, lo primero y lo fundamental. Y lo segundo, también apóyense mucho en, digamos, en las personas en las que tal vez ustedes noten que no van a recibir tal vez alguna respuesta prejuiciosa, como invalidando sus emociones, ¿sí? Créanme que uno sabe a quienes les puede pedir ayuda, ¿sí? O de pronto si pues se sienten un poco temerosos de ir esa primera vez al psicólogo, pues vayan con su mejor amigo, su mejor amiga o con su pareja. De pronto que sea como esa primera vez que uno, cuando se va a enfrentar a algo, que puede ser claramente temeroso porque hablar de uno y de lo que a uno le duele es de las cosas más difíciles que hay, ¿sí? Entonces, poderlo hacer y tener ese espacio cuando uno lo encuentra y uno se siente bien es de lo más valioso que hay. Entonces, Okay. eso es lo que les recomiendo. Gaby, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, con los oyentes del Raye. Muchas gracias por abrirnos además una puerta a tu vida, a tu corazón y también a tu forma de vivir tu rol como psicóloga, teniendo además pues una condición de ansiedad generalizada. Gracias a ti, ya, y gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Uno como psicólogo siempre tiene mucho que contar. Entonces, pues nada, estoy súper contenta de haberte acompañado el día de hoy y espero pues que a quienes estén escuchando esto de verdad se animen y pues también puedan como reestructurar un poco la idea que tienen del psicólogo. No estamos locos como ustedes dicen. Vale, me encantó ese cierre. Vale, ya.